Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Hay muchas cosas que nos cuesta comprender, especialmente la vida nos enfrenta a muchas circunstancias y situaciones que parecieran no tener sentido para nosotros y que de alguna manera están como encubiertas, y eso exacerba de alguna manera el querer entender, el querer saber cosas que no son claras para nosotros. En el caso de los discípulos de Jesús también acontecía lo mismo. Él dijo en una oportunidad en Juan 16:12, les dijo: Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Seguramente ellos, después de escuchar esta exclamación o exposición o palabras de Jesús para ellos, seguro que se preguntaban qué estatura tenemos, qué es lo que hemos aprendido al caminar con Jesús. ¿Será que no basta el tiempo que hemos caminado y las enseñanzas que Él mismo nos ha dado, y que aún así nos considera incapaces de entender muchas cosas? Esto de alguna manera despertó en ellos inquietud. Era como que el maestro les dijera: ustedes no han logrado crecer. Algo así se repite luego en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice que él deseaba darles el alimento sólido, pero por causa de su poco crecimiento, porque dice con el tiempo que tienen ya de haber conocido al Señor deberían de ser ya maestros, les dijo. Sin embargo, tienen necesidad de leche. Y el que toma leche, dice, es inexperto. Mas sin embargo, el apóstol Pedro dice que debemos desear la leche pura, no adulterada. Por supuesto que es un buen alimento. Pero al igual que los niños naturales toman leche por un tiempo, pero su desarrollo necesita del alimento sólido. Los que somos padres lo hemos experimentado. Y espiritualmente es lo mismo. Jesús siempre ha querido darnos un poco más de conocimiento. Sin embargo, nosotros mismos nos limitamos muchas veces por el escaso crecimiento que llegamos a tener, aunque tengamos muchos años de caminar en el Evangelio. Ahora bien, cuando Pablo dice que deberían de haber sido maestros y que han llegado a ser tales como niños que necesitan de leche y no de alimento sólido, es interesante también en Hebreos 5:14 que dice: pero el alimento sólido, fíjese bien, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, la experiencia y el desarrollo y el poner en práctica, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, entonces, que el alimento sólido es necesario, pero solo para aquellos que han alcanzado. Ni siquiera quiero incluirme yo en que he alcanzado esa estatura para discernir el bien y el mal, pero si nosotros estamos en la disyuntiva todos los días de entender lo que es bueno y lo que es malo, sabemos que la humanidad ha llegado al punto donde la Escritura dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Discernir entonces entre el bien y el mal es importante para el desarrollo y crecimiento espiritual, porque de otra manera seríamos afectados o no logramos identificar o seríamos engañados por la falta del discernimiento. Ese es el punto del tema de esta cápsula de vida. Discernir las cosas buenas y las cosas malas. Es interesante que habla de discernir el bien y el mal.
Y eso me trae a memoria la inquietud que había en Eva, allá, en el huerto del Edén, cuando la serpiente la pone, la arrincona con palabras persuasivas, diciéndole, mira, el árbol es codiciable, es de alguna manera algo importante, porque los que coman llegarían a ser como Dios mismo. El árbol Dios lo puso ahí según los primeros capítulos de Génesis, es decir, el árbol era bueno. El conocimiento del bien y el mal necesitaba entonces, si lo comparamos con lo que estamos hablando, requiere de madurez, requiere de un desarrollo, como cuando los discípulos de Jesús les dijo lo que expresamos al principio. Hay muchas cosas que les quiero decir, pero no las pueden sobrellevar. Si lo trasladamos al huerto del Edén, es como que Dios hubiera dicho a Adán y luego Adán le dijo a Eva, no debemos comer de ese árbol porque el día que comamos moriremos. El árbol del conocimiento, del discernimiento del bien y el mal. Pero así como los discípulos no era tiempo de decirles algunas cosas, tampoco para Adán y Eva era permitible o permisible o el momento adecuado de Dios, analizando la madurez que Adán y Eva habían alcanzado en el huerto. No dice cuánto tiempo habían vivido ahí, pero que seguramente vendría un tiempo en el cual ellos iban a comer del árbol para poder discernir el bien y el mal. Pero comieron antes de tiempo. Se parece muchísimo entonces a lo que el Señor decía a los discípulos. Hay cosas que no pueden sobrellevar ahora. Quizás hay cosas que tú y yo no podemos sobrellevar ahora y que todo vendrá a su tiempo. Ese es el punto. El árbol de conocimiento y el bien y el mal no era malo, pero no era el tiempo de que ellos comieran. Primero, que no había mal en el huerto. Seguramente Dios tenía preparado un tiempo para que ellos comieran del árbol y fueran madurando y pudieran entonces discernir entre el bien y el mal. Así como Hebreos 5 entonces dice que si alcanzamos madurez, ese es el punto del tema, alcanzar madurez y que tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, esto es tan importante entonces, es tan importante discernir el bien y el mal, aunque tengamos ya mucho tiempo de ser cristianos y creemos que ya podemos identificar lo bueno y lo malo, pero pareciera que necesitamos entonces madurez para que ese discernimiento venga a nosotros y nos pueda auxiliar en nuestro caminar diario, en esta vida en la cual dice que tenemos un corazón engañoso, tenemos una naturaleza vieja que nos afecta allá adentro. Entonces, amado y amada que me escuchas y me miras, necesitamos madurar para poder discernir. Es interesante porque Apocalipsis dice que en ese tiempo de la gran tribulación o de la tribulación o tribulaciones durante la vida, dice que si aún fuera posible los escogidos fueran engañados. Casi que como estuviéramos pensando en el huerto nuevamente y dijéramos, Adán y Eva fueron engañados. Adán y Eva fueron seducidos por falta de madurez. Y quizás nosotros, como también dice ahí, dijimos en Apocalipsis, viene un tiempo en que dice que quizás aún los escogidos podrían ser engañados. Vivimos tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de mucha maldad, tiempos en los que el enemigo tiene estrategias muy seductoras y muy encubiertas que necesitamos discernir para que realmente sepamos discernir el bien y el mal. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.